Gracias, ya estamos listos con doña Linet, quien es licenciada en Derecho en la Universidad de Costa Rica, además es egresada de la maestría en Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona. Y cuenta con una maestría en Criminología con énfasis en Seguridad Humana de la Universidad de Cooperación Internacional. Entre 1997 y el 2002 se desempeñó como directora del Organismo de Investigación Judicial OIJ. Posteriormente fue vicepresidenta durante la administración del exmandatario Abel Pacheco del 2002 al 2006, gobierno dentro del cual también fue ministra de Presidencia y ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Doña Linet, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra para que usted nos dirija la. ¿Y cuento con cuánto tiempo? Tenemos hasta las 11:35, media hora más. Media hora, bueno. Ahí le avisamos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, quisiera iniciar señalando muchas felicidades al CIICE por la celebración de su 34 aniversario y el Congreso, por supuesto, de Actualización Profesional. Para mí, pues siempre el cariño especial que me ha unido a la institución, desde aquellos momentos de cambio que se dieron para la institución, desde el momento de su apertura. Realmente como vicepresidente, como presidenta, como ministra de la presidencia, tuve muchísima relación con el Instituto Costarricense de Electricidad y por supuesto también con sus sindicatos y todos los grupos de diferentes tipos de organización que han tenido en una institución que además ha sido un baluarte del desarrollo del país y que continúa siendo y que necesariamente tenemos que trabajar en una línea de fortalecimiento. El ICE fue y será siempre un bastión fundamental para el desarrollo del país. Así es que bueno, también quiero agradecer por supuesto a don Carlos Estradi como presidente del CIICE y un saludo pues muy cordial también para don Mayit, que está acá dentro del grupo presente, y a todas las personas que nos están observando en este momento. Mi respeto absoluto y un fraternal saludo también para la Junta Directiva del CIICE en su totalidad. Yo quisiera iniciar esta presentación, este espacio de tiempo, también indicando cómo es que quiero gobernar si así corresponde. Y en ese cómo quiero gobernar muy rápidamente, entonces, comenzar señalando, hemos planteado que dentro de los pilares fundamentales que tenemos está hacerlo con los diferentes sectores que integran el país y también cambiar la forma en que se ha venido gobernando y pensar en hacerlo desde los cantones, desde las regiones. Y he señalado en todo momento, tengo 83 grandes compromisos, porque son 83 los cantones que tienen el país. Quiero arrancar de esta forma porque me parece sumamente importante que cuando queremos variar la forma de gobernar, también entonces esto implica trabajar con la institucionalidad del Estado y queremos ahí instituciones fuertes, instituciones debidamente articuladas, instituciones con hojas de ruta muy claras, muy precisas, porque si nosotros queremos poner a Costa Rica a producir, necesitamos que esa institucionalidad sea fuerte, sea eficiente, sea efectiva, que sepamos con claridad hacia dónde vamos. Nosotros no podemos salirnos de una ruta de desarrollo que sea inclusiva, que busque una mayor equidad. Y yo creo que eso es lo que ha tratado de hacer históricamente la institución. Así es que la institución, como lo decía hace un rato, baluarte fundamental ha sido para el desarrollo. Necesitamos que continúe dando respuesta en ello, pero necesitamos, por supuesto, igual que muchísimas otras instituciones, buscar puntos de innovación, remozarla, tenemos que ponerla al día y dando especialmente buena respuesta a los nuevos requerimientos, a las nuevas necesidades que el país tiene y a una hoja de ruta que marcaríamos con mucha claridad. Pensando en ese ICE
al 2030, siendo que los objetivos deben ser considerados, por supuesto, y así está en nuestro programa de gobierno, yo quisiera entonces avanzar un poco señalando cuál es esa visión que nosotros tenemos con respecto al ICE. Y observamos ahí un ICE integrado, competitivo, inteligente y eficiente. Tenemos al grupo ICE que necesariamente debe constituirse en un círculo virtuoso que nos ponga y nos lleve a los niveles de competitividad que el país necesita, y que esto no solamente, cuando hablo de esa competitividad, la entiendo a nivel internacional también, sino también, por supuesto, debemos iniciar a nivel nacional, con ese enfoque que hace un momento les señalaba, y es trabajar desde cada uno de los cantones. ¿Por qué queremos hacerlo así? Si nosotros comenzamos a ver en cada uno de estos cantones y en cada una de las regiones, pero nos vamos a ir hacia los cantones, vemos entonces la eficiencia, la efectividad de la institución reflejada en cada uno de estos lugares, estableciendo sus puntos de debilidad como también sus puntos de fortaleza, porque lo que tenemos que hacer es sin duda alguna lograr potenciar las fortalezas y las debilidades, constituirlas en oportunidades. Y para eso, por supuesto, si tenemos una mayor conectividad, eso va a ser posible. Si nosotros tenemos la posibilidad de conectar escuelas, de conectar hogares, nosotros vamos a tener la posibilidad también de hacer más delgada esas brechas que se nos han ido ensanchando en todo este tiempo. En las últimas administraciones lo vamos observando con mucha más claridad. Así es que si pasamos al punto siguiente, nos parece que en los aspectos donde requerimos un proceso inmediato de activación, son precisamente aquellos que tienen que ver con la evaluación, y acá nosotros planteamos evaluar en estado real, actual, técnico, financiero, de negocios, administrativo. Nosotros tenemos que entrar en una línea totalmente distinta que nos lleve hacia la eficiencia y la efectividad, que no me canso de mencionar. Validar necesidades inmediatas de recuperación financiera y de mercado, establecer un diálogo interno inmediato para el fortalecimiento institucional. Yo creo profundamente en el diálogo político, social, institucional, el diálogo en definitiva como un instrumento fundamental para llegar a grandes acuerdos y llegar también a alianzas. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, pero este trabajo no se puede hacer en solitario y se requiere para ello el involucramiento de las diferentes instituciones, y en especial instituciones que resultan absolutamente estratégicas. Debemos establecer en esa misma línea una estrategia de acción con líneas base, indicadores de impacto e identificación de recursos necesarios. ¿Qué desafíos enfrentamos? Y yo digo enfrentamos porque efectivamente tenemos que hacerlo desde una visión país y considerando la posibilidad de llegar a gobierno. Nosotros necesitamos una administración moderna y eficiente, como se indica. Mantenerse como referente regional con calidad de servicios. El ICE siempre ha tenido ahí un elemento esencial, y es la renovación que le caracterizó, y que yo en lo personal debo señalar, siento que lastimosamente en un momento determinado esa línea de crecimiento se vio paralizada, y me parece que eso es algo que tiene que activarse si queremos tener ahí un ICE que sea promotor de innovación, que sea una empresa verdaderamente competitiva y mantener el liderazgo en el mercado. Así es que tenemos retos importantes, y esos retos tenemos que hacerlos y tenemos que enfrentarlos de manera conjunta. Dentro de nuestros objetivos, vale también entonces señalar que en esos objetivos que observamos hacia el 2030,
tenemos que considerar, uno, crecimiento en mercado, la energía a nivel nacional e internacional, telecomunicaciones, recuperación y ampliación del mercado móvil y fibra óptica. Y tenemos acá la necesidad imperiosa de ver un ICE incursionando en nuevos negocios asociados a los negocios actuales. Yo siento que la iniciativa, la creatividad en torno a los retos que tiene la institución de frente, que lo tiene el país también, implica, por supuesto, cambios que nos lleven hacia nuevas formas que tenemos y que van desde la producción de hidrógeno verde, productos y servicios en áreas asociadas a las telecomunicaciones, y acá abrimos un espacio que nos lleva a grandes cambios necesarios cuando hablamos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de computación en la nube, de 5G, de realidad aumentada, realidad virtual. Realmente el escenario posible de negocios acá son inmensos, tan inmensos como es necesario que sea la visión que se tiene desde las altas jerarquías y por supuesto con la inclusión de todos los mandos medios, que además son los que mantienen la estabilidad dentro de la institución, y que en esto quiero agregar desde mi visión y desde la forma que planteo de llevar gobierno. Nosotros no podemos de ninguna manera y en ninguno de los sectores perder la experiencia valiosísima que tiene desde el ciudadano, el funcionario, que además recordemos, en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, el país tiene una inversión muy importante que se ha hecho en la formación de talento humano. El ICE tiene múltiples valores que agregar, pero yo siempre señalo que ese talento humano que tiene la institución está a la altura de los tiempos para renovarse y para llevar respuestas a los cambios que se necesitan. Tenemos que darle al país esa posibilidad de que se engarce ante las posibilidades y oportunidades internacionales. Nosotros tenemos que formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes pensando en una Costa Rica distinta y en un mundo que nos exige una mayor competitividad. Y ahí observo como un actor importante al Instituto Costarricense de Electricidad. Creo que algo que también es importante señalar, siguiendo con esta exposición, y que trata especialmente de ver nuestro programa de gobierno también y nuestros planteamientos, el logro de esa competitividad de negocio en una capacidad de adopción tecnológica entre oferta y demanda, tanto en energía como en telecomunicaciones. Dos aspectos medulares que de alguna manera mencioné en momentos anteriores y que me lleva también hacia el tema de las energías como tal. Y en esas energías, pues tenemos acá, por supuesto, igual, nuevos escenarios, nuevas necesidades de empatar entre oferta y demanda y nuevamente ser muy innovadores, buscando competencia, y esa competitividad nos lleva también a pensar en algo que se hace absolutamente necesario, como bajar el costo de las energías si nosotros queremos que este país continúe en líneas de competitividad, pero además, en medio de la situación financiera que el país tiene y de nuestra propuesta de poner a Costa Rica a producir. ¿Para qué? Para tener la opción, por supuesto, de responder a uno de los máximos retos que como país tenemos en este momento: llevar empleo, dinamizar la economía. Y para ello, por supuesto, tenemos entonces que facilitar que esos sectores productivos tengan una mayor facilidad de hacer las cosas. La carga que se tiene
en cuanto al costo operativo de las microempresas, de las pequeñas empresas, de todas en general, de los emprendedores. Todo esto lo debemos considerar. ¿Por qué? Porque al final esto se ve reflejado en los costos que se tiene también en el consumidor final. Así es que tenemos que trabajar en esto, tenemos que ver cómo lograr bajar el costo de esas energías, y en eso nuevamente tenemos que buscar nuevas formas que nos permitan acercarnos a ello. La estabilidad financiera también como un elemento indispensable, por lo tanto, uno de los objetivos que nos lleva a señalar que para lograr mejorar ingresos de capital para inversiones y disminución de apalancamiento, todo lo que venimos señalando se hace necesario ahí. En el área administrativa, queriendo dar alguna pincelada muy básica y fundamental por razón de tiempo, lógicamente también, me parece importante señalar que debemos analizar con prudencia hasta que tengamos claros 4 elementos que me voy a permitir leerlos tal cual: que esté a derecho, acorde al marco jurídico vigente, que cumpla con las necesidades, oportunidades y desafíos del ICE, que permita asegurar al máximo que el ICE avance competitivamente los siguientes 15 años, porque yo creo que tenemos que ponernos acá en línea no solamente del día a día o del corto plazo, sino que tenemos que irnos obviamente hacia un mediano plazo al menos. Y pues cualquier organización debe ser producto de un proceso transparente y participativo, que en este caso además nada más señalo lo siguiente: el país ingresó a la OCDE y ahí tenemos como empresas públicas que tomar en consideración las normas que de ahí salen como buenas prácticas y llevar esa transparencia al Instituto Costarricense de Electricidad, como también corresponde a las demás empresas públicas del Estado costarricense. En el sector de energía, pues también fortaleciendo el presente y potenciando el futuro es la manera en que queremos incursionar en los negocios posibles. La tecnología que ha cambiado y los negocios en los cuales está el ICE, y aspiramos contar, por supuesto, con un ICE que cumpla con esas características en generación de nuevas formas de energía, eólica, solar, hidrógeno verde, etcétera. Tenemos que abrirnos efectivamente a esos cambios, como lo dije hace un momento, y el posicionamiento pues regional del ICE, y que por eso arranqué con esa visión de gobierno de hacer y llevar de hacer un impulso a nivel regional y hasta los cantones, donde obviamente el Instituto Costarricense de Electricidad va a jugar un lugar preponderante en esa visión, convirtiéndose en promotor también internacional de energía para el mercado centroamericano, de la mano con productores privados. Acá nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, y especialmente considerando la situación financiera que vive el país y de la cual pues el ICE no es excepción. Estamos claros que no será hasta cuando tengamos acceso a la información cierta, real y oportuna de cuál es realmente la dimensión que se tiene de la institución en ese espacio financiero, cuando se podrá tomar muchas de esas decisiones, que, como insisto, también se hará de manera tal que no perdamos de manera alguna la experiencia que cuenta también el funcionario de la institución. Generar, por lo tanto, el diálogo como un modelo energético nacional para el 2030, con los objetivos de establecer un mapa de ruta sobre temas como los que pueden observar en pantalla, de abastecimiento nacional, de adopción tecnológica, etcétera, y que lo podemos
dejar inclusive a disposición si así lo quisieran para que posteriormente puedan observarlo y pasar por lo tanto por razones de tiempo que me preocupa porque no sé cómo estamos de tiempo, no lo estoy. Ok, me quedan 10 minutos, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. En el tema de las telecomunicaciones, acá, por supuesto, abrimos entonces a lo que hemos señalado, la carretera a la producción de conocimiento, de equidad y de inclusión. Todos principios fundamentales con los cuales estamos como socialcristianos absolutamente comprometidos, son la base fundamental inclusive de nuestra ideología. Hablar de equidad, hablar de inclusión, hablar de búsqueda de oportunidades, de una justicia también, que tengamos un país mucho más justo. Esos son temas que nos resultan fundamentales y que en lo personal son parte de mi convicción. Paso a hablar acá muy rápidamente entonces del líder en economía digital. Más que una empresa de telecomunicaciones, el ICE es una empresa de conocimiento vital para la economía digital. Tenemos ahí el desarrollo inmediato, despliegue de infraestructura 5G, lo cual no podemos nosotros de ninguna manera separarnos como una de las prioridades que el país debe tener para pasar de grada, para ir más adelante, para retomar simplemente de manera muy rápida lo que hemos hablado en línea de desarrollo, en línea de buscar un mayor acercamiento del país a una competitividad mundial que es mucho más exigente en el campo. Así que, por supuesto, potenciar el despliegue de fibra óptica, ampliar la diversidad de servicios. Y bueno, pasamos rápidamente entonces a señalar, el Instituto Costarricense de Electricidad se encuentra también en un momento histórico complejo y acá no dejo de observar, por supuesto, que en esto mucho tiene que ver las nuevas exigencias que hay, pero también yo lo atribuyo y en esto pues quiero ser clara. Siento desde mi posición que lastimosamente el ICE debió meter el pie en el acelerador desde hace mucho rato. Siento que ha pasado tiempo que fue indispensable aprovechar, pero que esto no quiere decir que no estemos también a tiempo de hacerlo. No podemos dejar de observar, por lo tanto, que en la eficiencia y efectividad de la institución, el trabajo que se tiene que hacer nos lleva también a reponer lo que considero ha sido un tiempo tal vez no utilizado de la forma más óptima y la que tenía que realizarse. Eso básicamente dentro de los espacios de exposición, por supuesto queda para que lo observen con un mayor detenimiento y yo creo que cierro básicamente señalando lo que queremos en una eventual administración nuestra es tener instituciones fuertes y eficientes al servicio de los ciudadanos costarricenses, con una visión que nos lleva a lo regional, considerando que debemos llevar desarrollo a todo el país y que en eso podemos contar también, como lo insisto, con un gran aliado que es el Instituto Costarricense de Electricidad. Esto básicamente, y señalar por supuesto y reiterar, todos los sectores serán invitados a esta nueva forma de gobernar, porque no se trata de una pose política, sino que es lo que me ha caracterizado la vida entera. Queremos y tenemos que trabajar desde el primer día con transparencia, con rendición de cuentas, y esto pues implica en algunos momentos cambios que necesitamos llevar adelante, pero que bueno, lo cierto es que la única manera de compensar tiempos, de compensar
medidas y decisiones que se han tomado y que en este momento también perjudican a la población. Yo creo que todas las instituciones, todas las organizaciones sindicales, en este caso que es en el seminario que nos encontramos, juegan un papel preponderante. Y en mi caso particular, como ya lo saben, en mi condición de vicepresidenta de la República, si algo abrí en todo momento fue los espacios de diálogo y de un diálogo constructivo. Impulsamos el Consejo Económico Social y desde ahí también el diálogo nos dio nortes precisos hacia dónde avanzar y un elemento importantísimo, tuvimos paz social. Cuando hay diálogo, cuando el sindicato, cuando los sindicatos, el solidarismo, el cooperativismo, todos nos vemos como posibles actores participativos de un proceso y lo tomamos con toda la seriedad y sabemos que vamos hacia un norte claro, que es poner a Costa Rica en una mejor situación y sus instituciones también como un instrumento válido para hacerlo. Yo creo que lo que estamos es en una línea de acuerdos, de alianzas que todos debemos hacer, sector público, sector privado, tenemos que buscar esa bisagra justa para unirnos y en esa bisagra buscar el desarrollo humano de nuestra población y de que la gente esté mejor, que tengamos más empleos, más oportunidades. Esa bisagra es la que nos pone en un círculo virtuoso hacia el desarrollo y con esto concluyo deseándoles por supuesto un excelente aniversario, un excelente seminario y bueno, que Dios los bendiga a todos. Y me quedo, por supuesto, para cualquier pregunta que estén prestos a realizar. Precisamente, doña Linet, muchas gracias más bien por sus palabras. Y aquí tenemos una preguntita, dice, ¿qué opina del ICE como apoyo a mejorar la infraestructura del país, ya sea como supervisor o constructor? Bueno, yo creo lo siguiente, yo considero, por un lado, tenemos dos escenarios ahí posibles. Quizás tendríamos más, pero hay dos escenarios de manera general a considerar. Uno, el ICE tiene infraestructura muy amplia y esa infraestructura, por supuesto, el ICE debe atenderla. Yo no considero en este momento el llamado ICE constructor, yo no lo considero. Me parece que tenemos que fortalecer el ICE en todos aquellos espacios para los cuales fue creado y en los cuales, como señalamos en el transcurso de mi intervención, tenemos posibilidades de crecimiento inmenso y que esto va más allá inclusive de nuestras fronteras. Yo no veo por qué pensar en desviar nuestra atención, en desviar la atención del Instituto Costarricense de Electricidad en todos estos espacios que nos pueden llevar desarrollo a una actividad en la cual inclusive señalo acá también y estoy presta a escuchar información, pero en muchas ocasiones lo que se hace es subcontratar. En esas subcontrataciones queremos ver al ICE o queremos tener nuevamente un ICE competitivo y fuerte en lo que además tiene una experiencia valiosísima como no la tiene ninguna otra entidad en el campo en toda nuestra región. Una preguntita más por aquí. ¿Considera que las jerarquías del ICE están en una política para desmembrar al ICE? ¿Perdón? ¿Considera que las jerarquías del ICE están en una política para desmembrarlo? Mire, yo no me atrevería a hacer una aseveración de esa magnitud. Sí, como lo indiqué anteriormente, me parece que tiempos muy valiosos debieron ser aprovechados de una mejor manera. Creo que los mismos planes estratégicos planteados, yo creo que ameritaban de un mayor avance, porque las mismas organizaciones a nivel interno han solicitado que haya una mayor diligencia, una mayor efectividad
por parte de esas jerarquías. Me parece que sin hacer una aseveración que vaya hacia la pregunta, sí reitero la posición que di durante mi exposición y creo que cuando una institución, además del peso estratégico que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad, yo lo que haría es poner el siguiente ejemplo. Cuando algo es pequeño, si se detiene en un momento dado, es como cuando usted va conduciendo un vehículo. De momento usted arrancó el vehículo y lo puso en marcha nuevamente y ahí le imprime prácticamente la velocidad que permita ese vehículo en cuestión. Pero cuando usted lo que detiene es un tren y con muchos vagones, porque es una institución grande, además compleja, diversa, con peso en muchos campos, cuando usted hace eso y lo que detiene es ese tren, usted llega, arranca, trata de iniciar, pero entonces resulta que no lo logra hacer con todos los vagones a la vez. Por eso las instituciones no pueden detenerse, y menos cuando es una institución que como esta necesita innovación constante, necesita dinamismo, tomar decisiones que inclusive en mucho requiere ser participativas. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar diferentes sectores, incluidos los internos, pero también aquellos para los cuales se brinda un servicio, y ese servicio de calidad y oportuno nos lleva a dos espacios. Uno, ser competitivos y que la competitividad no solamente se mantenga, sino que crezca. Pero además de eso, que la institución no desmejore en el servicio, pero tampoco en la condición que se encuentra para continuar avanzando. Y esa complicación ahí es la que yo encuentro, que le ha faltado diálogo, que le ha faltado consulta, que le ha faltado participación, que le ha faltado tomar decisiones más oportunas, que no ha estado conteste con las demandas del tiempo, y por lo tanto yo no podría calificar desde fuera que se haya tenido una buena administración. Dejamos a don Mayid la palabra para que realice su consulta. Yo quisiera hacerle una pregunta. Una pregunta es la siguiente. Con la ley 8660 se vino a modificar las juntas directivas del ICE. Ya no era el 4-3 como tradicionalmente se hacía, sino que cada año a año se iban nombrando. Se ha nombrado personal, yo digo, no idóneo, que no estaba comprometido, que no conocía el ICE, y se ha venido deteriorando desde arriba la gestión del ICE. ¿Usted qué piensa de volver a esa ley 4.3, pero poniendo un límite que no se nombren por más de 8 años para que haya renovación, y que el gobierno que gane sea nombre 4 y el que quede en segundo lugar nombre 3, para darle una continuidad y sobre todo la planificación? El ICE perdió la planificación nacional y eso ha sido un grave error, y después no sentimos que haya compromiso de las altas jerarquías del ICE en la gestión del ICE. Entonces quisiera hacerle esa pregunta con todo respeto. Yo no solamente lo siento, vamos a ver, de ser gobierno, el ICE, para comenzar, está dentro de las primeras instituciones en las que debemos trabajar. Y esta se encuentra dentro de las primeras instituciones que en esos primeros 100 días va a ser de nuestro absoluto interés. Y yo a esto le voy a agregar lo siguiente. Siento que tiene que haber una responsabilidad mucho mayor por parte de las juntas directivas. Porque las juntas directivas tienen que conocer cuál es la dimensión de responsabilidades que se tienen, porque no solamente en el ICE, hay instituciones también muy grandotas, pero es que el ICE es estratégico, es muy grande, pero además la suerte del ICE afecta a todo el sistema financiero también del país. Entonces, esa responsabilidad es mayor. La toma de decisiones, la ausencia de ellas, sea en esas omisiones o malas decisiones, ahí lo que se está es comprometiendo inclusive una institución que para el Estado costarricense
tiene un peso financiero inmenso. Entonces, las personas que van a una junta directiva deben tener la formación, la capacidad justa para hacer frente a la responsabilidad que tiene, porque caso contrario acá lo que hay es un grave incumplimiento de deberes, o podría estarse dando un grave incumplimiento de deberes. No soy yo la que en este momento puedo calificarlo, lógicamente, pero tenemos que tener claro, eso no es un espacio para llegar a compartir a la rápida. Usted ahí lo que está fijando es la posibilidad inclusive de impactar financieramente la institución, su sostenibilidad, su competencia, y eso es muy grave porque eso tiene que ver al final con cuál es el costo o valor que el ICE mismo tiene, y en la balanza también señalar lo siguiente: todo lo que golpea las finanzas del Estado tiene que ver de una u otra forma con empobrecimiento de la población, con oportunidades para la población, porque cuando se tiene un mismo recurso al final de dónde se van saldando las cosas, lo cierto es que esto es del Estado y por lo tanto es de la población. Todos los costarricenses tenemos acciones en el ICE, todos, y por lo tanto lo que pase o no con el ICE tiene que ver con todos nosotros también, y cuando nos tenemos que recortar en algo, siempre al final del camino resultan personas afectadas. Entonces, la responsabilidad que se tiene es inmensa. Es como cuando hablamos de la Caja Costarricense de Seguro Social, otra institución insigne también y otra institución con costos muy amplios. Así es que, en línea con lo que usted plantea, hay que revisar también cómo está y cómo se va a continuar trabajando con la asignación o designación de los miembros de una junta, cuáles son los requisitos, cuáles son los grados de responsabilidad, porque lo que se está es, en resumen, decidiendo sobre el presente y por lo tanto futuro de una institución que tiene un peso enorme en el desarrollo del país y también en las finanzas públicas. Muchas gracias. Con mucho gusto. La última pregunta, para ya dejarla que salga corriendo para No, sus con otros mucho gusto, con mucho compromisos. gusto. Con mucho gusto, Muy estamos breve, a la orden. Muy breve, doña Linet. Considerando que el ICE es una institución cargada de normativa, de regulación y un montón de instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo ve usted cuál herramienta, cómo le podemos impregnar alguna agilidad a esta institución para que pueda desarrollar todo lo que es el tema de 5G y que impulse la transformación digital del país? Claro. La voy a hacer en dos, de alguna manera, porque voy a aprovechar para señalar también algo más al respecto. 5G nosotros tenemos que trabajar fuerte en ello y nosotros no podemos quedarnos estancados. ¿Me permiten nada más una pregunta? ¿Cuánto hace o cuándo fue la última vez que se sentaron a revisar desde la experiencia de los funcionarios y de los diferentes actores del mismo ICE, cómo hacer del ICE una institución más eficiente? Bueno, vamos a ver, cada cambio de gobierno se hace como un diagnóstico y se tratan de hacer algunos ajustes. ¿Okay? Esta última administración, desde el primer día al día de hoy, ha estado en eso. O sea, llevamos 3 años y medio de estar en una reorganización y al fin y al cabo no creo que vamos a terminar en el proceso de este gobierno. Pero todos los años lo hacemos, doña Linet, siempre. Un poco para señalar lo siguiente. Uno de los grandes temas que he planteado y que como equipo impulsamos es, nosotros tenemos que eliminar y por lo tanto desregular.
es en las regulaciones, en el exceso de estas, donde nosotros tenemos más problemas para que las cosas surjan, para que fluyan, para ser eficientes. Pero tenemos que hacerlo con la claridad de que las cosas inician y tienen un término, porque si no, lo que hacemos es simplemente un trámite más. Y si algo hay que eliminar en este país es tanta tramitología, porque tanto el exceso de regulaciones como el exceso de trámites no deja avanzar al sector privado, pero cada vez hace más pesado y por lo tanto le da menos posibilidad de funcionamiento a la institucionalidad. Las instituciones también sufren de eso. Entonces, si queremos ser eficientes, lo primero que hay que exponer es una fecha cierta a cada uno de los puntos de una agenda. Vamos a desregular, vamos a simplificar trámites, vamos a hacer un ICE más efectivo. Este es el ABC, pero este ABC no puede demorar en un tiempo que lo que estamos simplemente, lejos de fortalecer una institución, es debilitarla. Y ese es un golpe que, como señalaba hace un rato, es como el tren que se detiene. El tren no puede parar, el tren tiene que ir avanzando, avanzando. Hay mejoras que se van a tener que hacer, pero tiene que avanzar. No solo porque estamos cuidando con esas buenas decisiones una de las instituciones que mayor valor, inclusive, lo vamos a poner así, financiero tiene para el Estado costarricense, que es el ICE. Pero además de eso, la competitividad país que estamos perdiendo, porque ese tren no es que va lento, no, es que yo lo que siento desde fuera, y me disculpo si estoy observándolo de manera incorrecta, nosotros acá lo que tenemos es un tren detenido, pero no solamente un tren detenido, es que es un tren que se está deteriorando mientras está detenido, y el deterioro en una institución como esta cuesta dinero. Y desde mi óptica, ese es un elemento de los primerísimos que hay que comenzar a trabajar. Y también a esto señalo lo siguiente: nosotros tenemos que transparentar la institución, porque vea todo lo que hemos puesto en una balanza, el peso estratégico que tiene, lo que representa la competitividad del país. Históricamente el ICE ha puesto y ha dado desarrollo a Costa Rica. Y si nosotros queremos continuar en ese desarrollo, y si queremos avanzar ahora en esa visión regional, sigue siendo el ICE un bastión esencial. Pero no podemos estar pensando en una institución que en lo que está detenida, lo que se está deteriorando. Se está deteriorando. Ustedes han observado qué cosa más curiosa, una casa. En lo que la casa está habitada y tiene movilidad y todo se está dando, la casa está mucho mejor. Deje usted la casa por unos días y ya cuando usted regresa tiene problemas. Pero si usted además le elimina lo esencial de la vivienda, comienza a escuchar hasta el eco sonar, y le voy a contar una cosa, eso y el deterioro de aquel lugar llega de manera inmediata. Es muy curioso, pero cuando una institución como esta también se comienza a dejar vacía, en este caso de decisiones, de ponerle una ruta cierta, un rumbo verdadero de crecimiento, especialmente en un momento en que hay tantos cambios. Nunca como en los últimos años se están dando tantos cambios y tanta necesidad de acomodarse, de acoplarse, de ser solución, de ser alternativa, de ser una oportunidad y de dar oportunidad y llevar oportunidad a la gente. Esto que hemos vivido, por ejemplo, ahora en la pandemia, el ICE, yo me lo tengo que imaginar como un actor en primera línea, en primera. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, 500,000 niños
y jóvenes que han estado sin conectividad, que han tenido problemas inmensos y que han quedado excluidos prácticamente de la educación, porque aparecer en una lista de escuela o de colegio no es lo mismo que estar siendo capacitados, que estar siendo formados. ¿Cuánto hemos avanzado en eso? Es el ICE el responsable, el ICE institución. ¿Quién tenía que decidir sobre eso? Entonces, cuando yo encuentro ese tipo de vacíos, no es que yo le atribuya a lo que mucha gente dice, es que el ICE dejó de hacer. Yo creo que las instituciones solas no es como definen, ¿no? Quien define, está claro, son las jerarquías, cada una en su diferente nivel, por supuesto. Cada uno en su diferente nivel, en su diferente momento. Pero yo creo que este momento es un momento crucial, es un momento de cambio. De todas formas, así observo el país. El país necesita un cambio. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que yo diría, y creo que en ese cambio el ICE debe ser parte, siendo eficiente, efectivo, modernizándose, poniéndose en línea con los tiempos y tomando su naturaleza, los objetivos de su creación y desarrollarlos. No lo veo incluyéndose en actividades que no le han sido propias y que estaría desviándose, incursionando en una aventura que puede costarle muy caro al ICE y le puede costar, por lo tanto, muy caro a todos los costarricenses. ¿Me permite nada más una? Claro. Vea, yo creo que eso que usted menciona es muy importante, las alianzas público-público y público-privado. El desarrollo de la infraestructura en Internet lo pudo haber desarrollado el ICE con una alianza con el Ministerio de Educación y también con el sector privado. Y eso porque la SUTEL tenía un dinero para invertir y no lo hizo en su debido momento, ni lo ha hecho, y eso ha sido uno de los problemas del país. Entonces sería importante. Claro que sí. Mire, es que el ICE es el aliado natural en muchas cosas. Si nosotros hablamos de 5G, bueno, tenemos en este momento el recurso para desarrollarlo, nos vamos a una alianza público-privada, examinémoslo, revisemos. Nosotros lo que no podemos es quedarnos detenidos con ese tren, no hay posibilidad, porque si no al final lo que nos vamos a quedar es sin una institución que es tan valiosa, que además tenemos tanto como Estado que contestar a cosas. Vamos a ver, queremos transparentar el Estado, eso es fundamental. Nosotros necesitamos que los poderes de la República sean abiertos, parlamentos abiertos, el Poder Judicial también, el Ejecutivo. Necesitamos un Estado abierto. ¿Qué necesitamos ahí entonces? Tecnologías. ¿De dónde deben venir esas tecnologías? ¿Cuáles son los costos que tiene implementar esas tecnologías? Y ahí sí yo me puedo imaginar al ICE, totalmente. Yo creo que tenemos que pasar efectivamente sin temor a ver esas alianzas público-privadas, porque además es la forma que tenemos en esta condición de presión financiera a la que se nos llevó. Se nos llevó a una presión financiera absoluta. Entonces, no tenemos casi espacio ni siquiera para endeudamientos, pero sí tenemos que avanzar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con esa bisagra, lo público, lo privado, y vamos a tener que colocar los intereses del país para que esto nos funcione adecuadamente. Ese es mi llamado y mi invitación. Yo creo que Costa Rica necesita cambios y esos cambios ameritan decisiones claras, precisas, pero algo muy importante, transparentes. Muchísimas gracias, doña Linet, por su participación. Sabemos que tiene que salir corriendo a otros compromisos, entonces no le quitamos más tiempo.